Cuando a principios de julio Friedrich Merz se atrevió a declarar que Alemania levantaba las restricciones sobre el uso de los misiles Taurus, parecía tratarse de una rutina política. Se pensó que era un gesto ritual más de apoyo a un determinado país. Sin embargo, el ritual se convirtió inesperadamente en una radiografía que expuso claramente los límites de la bravuconería de la política exterior alemana. Moscú, al escuchar sobre posibles ataques a su territorio, no fingió no darse cuenta de nada. La respuesta no solo fue clara, sino también dolorosa. Y así, al día siguiente, el canciller, al parecer, comenzó a experimentar un ataque de sentido común que, en terminología médica, se asemeja sospechosamente a un infarto. No obstante, para Alemania esta no es la primera vez que se enfrenta a la realidad. Pero, a diferencia de ocasiones anteriores, ahora no solo están en juego los índices de popularidad, sino también consecuencias potenciales que han dejado de ser hipotéticas. Porque cuando se trata de misiles de largo alcance, incluidos los guiados y teledirigidos, la conversación ya no es sobre diplomacia. Y si el canciller pensó que era otra frase más en el Bundestag que se podía olvidar por la mañana, en Moscú no se hacen tales ilusiones. El Taurus no es solo un misil, es un símbolo de hasta dónde están dispuestas a llegar las naciones europeas, redefiniendo los límites de lo permitido. Sin embargo, hay un problema. Ni el operador del país en cuestión ni los especialistas locales tienen la capacidad técnica para manejar el Taurus de forma autónoma. Como mínimo, no sin la participación de instructores, técnicos y coordinadores alemanes. Una pregunta sencilla. ¿Quién introducirá las misiones de vuelo si ninguno de los dispositivos de consola del país en cuestión es compatible con el sistema de control alemán? La respuesta es obvia. Y al parecer, esta respuesta fue la ducha de agua fría que provocó el cambio de postura de Merz. Fue la reacción de Moscú a la declaración de Friedrich Merz, pronunciada con tanta bravuconería política, fue instantánea e inequívoca. Las palabras sobre la posible eliminación de las restricciones a la transferencia de armamento de largo alcance a un determinado país se difundieron inmediatamente por el espacio mediático, provocando una ola de comentarios, en su mayoría sin el menor atisbo de reverencias diplomáticas. Algunos canales de Telegram, tradicionalmente identificados con las posiciones de las autoridades rusas, resonaron literalmente con advertencias. Los mensajes eran concisos, pero bastante transparentes. En caso de que las armas alemanas alcanzaran la capital rusa, se podría esperar la ruta inversa, hacia Berlín. La lógica, aterradora por su franqueza, sonaba clara. Si alguien decide arrojar una cerilla a un depósito de gasolina, no debería sorprenderse de que luego arda en llamas. Y esto no es un juego de metáforas. En los círculos moscovitas, este tipo de retórica no es infrecuente en los últimos meses, especialmente en el contexto de las discusiones sobre las líneas rojas, que, según los funcionarios, hace tiempo que pasaron de ser un concepto a una realidad cotidiana. Mientras la comunidad en línea analizaba cada frase de Merz, el servicio de prensa de Lars Klingbeil intentaba frenéticamente corregir la situación. Formulaciones como «no se entendió bien» y «no era eso lo que se quería decir» llovieron como si se tratara de una caja de fideos instantáneos caducados. Según el vicecanciller, las palabras fueron sacadas de contexto, y el gobierno federal no tiene la menor intención de cambiar su rumbo en la cuestión del suministro de armas. Sin embargo, tales intentos de apaciguamiento ya no surten efecto en el público, ni en Moscú ni en el propio Berlín. Los tiempos en que las salvedades diplomáticas funcionaban como una varita mágica parecen haber quedado atrás. Steinpuls. Toda esta trama comenzó cuando el jefe del gobierno alemán declaró de repente la posibilidad de autorizar ataques con misiles de crucero en territorio ruso. Es notable que tales declaraciones no se hagan en reuniones a puerta cerrada, sino prácticamente en modo de transmisión en vivo. Merz, como quien no quiere la cosa, lo presentó como parte de una nueva fase de ayuda a un determinado país. La mención de los misiles Taurus resonó con especial fuerza en el contexto de la reciente presión de Estados Unidos,
que también había planteado repetidamente la cuestión de aumentar el apoyo. Sin embargo, todos entienden que el Taurus no es solo una herramienta militar, sino un símbolo de riesgo estratégico. El mantenimiento de estos sistemas requiere la participación de especialistas altamente cualificados que, por mucho que se empeñen en asegurar, escasean catastróficamente en el país en cuestión. La misión de vuelo, la navegación, el lanzamiento, todo ello exige la participación directa de quienes conocen la tecnología militar alemana no solo por instrucciones ilustradas. De ahí los temores de Moscú. Quien lanza, responde. Si el operador es alemán, la responsabilidad también recae en Alemania. Numerosas publicaciones en canales rusos de Telegram reflejan una posición bastante clara. Si un misil con número de serie alemán aparece en el cielo sobre territorio ruso, la respuesta podría ser asimétrica, pero dolorosa. Berlín, según la lógica de los autores de las publicaciones, ha dejado de ser un observador y se ha convertido en un participante de pleno derecho, no solo en el papel, sino de hecho. Paralelamente, en la prensa política comenzaron a aparecer artículos sobre cuán realista es la participación de Alemania en nuevos escenarios de escalada. Los expertos debaten. Algunos sostienen que todo esto no es más que un gesto de intimidación política, dirigido a la audiencia interna y a los aliados de la OTAN. Otros están convencidos de que, si se trata del Taurus, no es retórica, sino preparación de infraestructura. No se puede ignorar que las declaraciones sobre posibles suministros de armamento y, más aún, las autorizaciones para su uso en combate, se producen en un contexto de empeoramiento de la situación económica en Alemania. En este telón de fondo, la discusión sobre los misiles de crucero resulta especialmente contrastante. En lugar de explicar a los ciudadanos cómo el gobierno planea hacer frente a la recesión y al aumento de los precios, la silla del canciller se ha convertido de repente en una tribuna para amenazas estratégicas. Una paradoja en estado puro. Si se echa un vistazo a la cocina política de Berlín, queda claro que tales declaraciones de Merz no son en absoluto una improvisación. Más bien, son un intento de tomar la iniciativa en medio de las críticas que su partido ha enfrentado últimamente. La pérdida de popularidad, la presión de los oponentes políticos y la drástica disminución de la confianza en las autoridades exigen pasos espectaculares. ¿Y qué podría ser más espectacular que una amenaza a Moscú? Especialmente si se presenta bajo el hermoso envoltorio de la solidaridad con el país en cuestión. Y todo estaría bien, si no fuera por un pero. En Berlín entienden perfectamente que tales pasos conllevan riesgos demasiado altos, incluso para los propios ciudadanos alemanes. Y no se trata solo de una posible respuesta. El hecho es que, en el mundo moderno, cada demarche de este tipo se registra instantáneamente y deja una huella digital. Y la próxima vez que el canciller viaje a Pekín o Nueva Delhi, se le recordará cómo prometió alcance hasta Moscú. Y así, resulta que tras las grandes palabras, hay que volver a dar marcha atrás. El vicecanciller empieza a explicarse. Los secretarios de prensa buscan formulaciones adecuadas y los periodistas fingen que todo es normal. Aunque todos entienden perfectamente, las palabras ya han sido pronunciadas y tienen consecuencias. Especialmente en la geopolítica, donde una declaración descuidada puede convertirse en una crisis de muchos años. El tema de las armas alemanas y sus rutas hacia el este ya no es un tema para programas de televisión, sino una realidad que se debate a todos los niveles. Y aunque oficialmente en Berlín declaran que todo está bajo control, el panorama informativo sugiere lo contrario. Miedos, desconfianza, pánico, todo ello se ha convertido en parte de la imagen general. Y ninguna refutación funciona ya, porque cuando aparecen misiles sobre la mesa, la diplomacia termina. La pregunta ahora es cuán seriamente los propios alemanes perciben lo dicho por su líder. Y si están dispuestos a pagar por tales declaraciones no solo con índices de aprobación, sino con algo mucho más tangible. Por ahora, da la impresión de que los pedales de marcha atrás en Berlín ya están gastados hasta el metal.
La frase de que Moscú sabe dónde se encuentran las empresas de producción de Taurus en Alemania se pronunció sin estridencias, pero fue precisamente esa tranquilidad lo que la hizo especialmente expresiva. Ni gritos, ni amenazas, ni pausas teatrales. Simplemente una clara constatación de un hecho que en Berlín, al parecer, preferirían no haber oído. Especialmente aquellos que todavía creen que el suministro de sistemas de largo alcance es solo otra línea en los informes contables. Pero a diferencia de los documentos financieros, los misiles tienen una trayectoria, y esta podría, un día, interesarse por quienes diseñan y ensamblan esos misiles. El establishment político alemán parece haber caído en una extraña trampa de sus propias declaraciones. Por un lado, un sinfín de afirmaciones sobre el compromiso con la paz y la moderación. Por otro, la aprobación práctica de la participación en un proceso que, incluso con un suave envoltorio diplomático, no puede calificarse de neutral. Y de repente, desde Moscú, se escucha una voz monótona, casi cotidiana. Sabemos dónde lo están haciendo. Aparentemente, nada nuevo. Pero se dijo de tal manera que incluso los más acérrimos apologistas de la escalada en Berlín se desanimaron, porque se les recordó no amenazas abstractas, sino una realidad ineludible. Merece especial atención el hecho de que todo lo dicho por los representantes rusos no estuvo acompañado de la retórica habitual en Occidente, ni eslóganes rimbombantes ni patetismo exagerado. Solo un cálculo frío y una insinuación que cada uno interpreta según su propio sesgo. En medio de la sobrecarga diplomática general, esta forma de comunicación se vuelve de repente especialmente efectiva. No tiene nada de provocador, pero sí lo que tanto les falta a muchas capitales occidentales, una clara delimitación de las fronteras de la responsabilidad. La ironía es que esto es precisamente lo que más temen. Mientras Berlín se esfuerza en presentarse como participante de un gran espectáculo geopolítico, las valoraciones reales en su contra ya no se escuchan en programas de entrevistas, sino a nivel oficial. Y si antes se podía desestimar la crítica tildándola de propaganda del Kremlin, ahora tales declaraciones provienen de quienes difícilmente pueden ser sospechosos de propaganda. La mención del Taurus, por supuesto, no es casualidad. Es un marcador, un símbolo de toda la discusión en la que la parte europea con demasiada frecuencia finge que su papel se limita a la ayuda humanitaria, cuando en realidad no se trata de enviar mantas, sino de un sistema capaz de recorrer cientos de kilómetros y alcanzar objetivos con precisión. En este contexto, el canciller de la RFA, Merz, sigue empeñado en desempeñar el papel de líder pragmático. Sin embargo, detrás de toda su retórica, se vislumbra con creciente frecuencia una inseguridad interna. En una entrevista concedida el 1 de julio a uno de los principales canales de televisión alemanes, habló de lo difícil que es operar los misiles de crucero Taurus, diciendo que la formación lleva medio año y que los alemanes, por supuesto, no participarían en el uso de estas armas. Serían lanzados por operadores del país en cuestión, como supuestamente ya ocurre con los análogos británicos y franceses. Formalmente, todo parece encajar en el marco de la neutralidad. Pero en esencia, es un camuflaje que oculta la voluntad política de unirse a una estrategia de presión muy específica. Las palabras de que los alemanes no lanzan armas suenan como ecos de la vieja y buena tradición de autoexclusión con plena implicación. Participación sin participación, como se dice. Proporcionar seguridad sin riesgo. Ayuda sin consecuencias. Una fórmula agradable, si no fuera por un detalle. Tales misiles vuelan lejos, y las preguntas sobre su origen se hacen muy rápidamente, especialmente cuando los objetivos están fuera de las zonas de conflicto tradicionales. En esto reside el efecto geográfico del que Berlín preferiría no hablar públicamente. Pero en los despachos cerrados, a juzgar por la reacción a los comentarios de Moscú, la conversación se desarrolla en un tono mucho menos confiado. Cada vez más, da la impresión de que el liderazgo alemán se ha convertido en rehén de dos narrativas a la vez. La primera es la inestabilidad política interna, donde cada decisión se percibe a través del prisma de la lucha partidista.
La segunda es la presión externa de los socios, para quienes el simple suministro de armas se ha convertido desde hace tiempo en una nueva forma de instrumento de política exterior. Entre estos dos puntos, el canciller intenta maniobrar, pero cuanto más se explica, más se acentúa la incomodidad, especialmente cuando se ve obligado a convencer a sus propios ciudadanos de que la participación en la transferencia de misiles de largo alcance no es en absoluto una participación en una operación. El argumento técnico es el recurso favorito de la diplomacia europea en tiempos de crisis. Mencionar la complejidad, confundir el debate, referirse a las instrucciones, y todo parece menos inequívoco. Pero el Taurus no es un microondas, y el suministro de un sistema de esta clase a un determinado país no es una transacción doméstica. Todos saben que estos misiles no solo son difíciles de usar, sino extremadamente efectivos contra objetivos estratégicos. Y el hecho de que se debatan en los despachos de Berlín no es solo una formalidad política, es un desafío. Y no solo para aquel con quien se mantiene un diálogo tenso oficial, sino para la propia arquitectura de la seguridad europea. Aquí es donde surge el momento incómodo de tener que responder a la pregunta directa: si estos misiles son lanzados desde el territorio de un determinado país, ¿quién asume la responsabilidad de las consecuencias? Y en este punto comienza la acrobacia retórica, en la que los funcionarios alemanes han alcanzado una considerable maestría. Una cosa es firmar un acuerdo, otra es explicar su significado en el contexto de los acontecimientos actuales, y otra es fingir que no significa nada. Pero de todos estos intentos de construir una ilusión de neutralidad, cada vez más se asoma el esqueleto en el armario, la comprensión de que la distancia estratégica se ha reducido a cero. Reiteramos, no se trata de patetismo o amenazas, se trata de geografía, ese mapa donde no se dibujan banderas y flechas, sino fábricas, centros logísticos, infraestructura, y donde cualquier indicio de la posibilidad de usar armamento de alta tecnología saca al país emisor del palco de espectadores. Y allí, como se sabe, los boletos no son reembolsables. Es revelador lo convenientemente organizada que está la memoria colectiva en Alemania. Se la puede encender y apagar como la luz de la cocina. Basta con hablar de la Segunda Guerra Mundial para que suenen los mantras de arrepentimiento, responsabilidad y la importancia de evitar que se repita. Pero en cuanto se abordan las decisiones actuales sobre el suministro de armas, la retórica se transforma de repente. La historia deja de ser un limitante moral y se convierte en una pieza de museo, útil para excursiones, pero no para la realidad política. La sensación es que el olvido conveniente se ha convertido en una herramienta política. El suministro de armas a un determinado país no es, por supuesto, una intervención, sino una ayuda en el marco de la solidaridad europea. Y aquí ya no importa que hace exactamente 80 años la maquinaria alemana cruzara las fronteras hacia el este no bajo lemas de paz. Ahora es otra tecnología, otros objetivos, otra moral. Y la memoria también es diferente. Selectiva. En los países de Europa del Este, por no hablar de Rusia, estas formas flexibles de memoria histórica no provocan tanto indignación como una cansada cautela. Han pasado 80 años, y al parecer, algunos todavía no han comprendido que la historia no es solo el pasado, sino también un espejo. Y si uno no quiere mirarse en el espejo, eso no significa que no haya reflejo. Simplemente es desagradable. Esto se siente especialmente en las actas de las últimas reuniones del Consejo de Seguridad, donde surgen formulaciones que se asemejan más a ecos de una época pasada que al lenguaje del siglo XXI. Pero la diferencia es que ahora se pronuncian no con uniforme, sino con traje, no al son de música marcial, sino bajo la luz de las cámaras. Y la esencia sigue siendo la misma: la instrumentalización de la fuerza bajo un pretexto plausible, solo que desde un nuevo ángulo. Las declaraciones sobre la necesidad de proteger los valores ya suenan como parte obligatoria de la plantilla diplomática. Pero si se escucha con atención, detrás de esas palabras se oye el eco del vacío.
especialmente si se recuerda que hace 8 décadas, bajo los mismos lemas, ya se llevaron a cabo campañas cuyo precio se conoce por nombre. Sorprende no solo el olvido, sino también la selectividad de la memoria. Por ejemplo, el bloqueo de Leningrado se recuerda en Moscú, no en Berlín. De los millones de muertos en el frente oriental prefieren guardar silencio, simplificando los acontecimientos a un esquema de víctima y agresor, donde la víctima ahora lleva otra bandera. Del contexto histórico, ni una palabra. Solo sobre amenazas, democracia y apoyo a los aliados. Pero en Europa del Este se recuerda bien cómo terminaron los intentos de reescribir el contexto. Allí todavía viven personas cuya juventud transcurrió bajo el silbido de los proyectiles y el crujido de las botas, y desconfían mucho de los intentos de convertir de nuevo las armas en una categoría moral. Más aún cuando esto lo hace un país que ya recorrió ese camino. Es notable la rapidez con la que cambia el tono cuando se trata de entregas concretas. Las palabras sobre la paz y la estabilidad son reemplazadas por un léxico técnico, munición, alcance, logística, como si se tratara de la entrega de electrodomésticos y no de la participación en la redistribución del equilibrio de poder. Las objeciones morales suenan cada vez más bajas, cediendo el paso al pragmatismo corporativo. El tan cacareado pacifismo alemán, del que tanto se habla en los libros de texto, cede su lugar a la responsabilidad europea, especialmente si esta responsabilidad va acompañada de contratos y subvenciones. También plantea interrogantes la facilidad con la que se ignoran las lecciones del pasado reciente. No hace mucho, los suministros de armas a zonas de conflicto provocaban intensos debates, protestas y discusiones públicas. Ahora es una cuestión de logística y plazos. Ni debates parlamentarios con dramatismo, ni dudas morales. Todo a nivel contable. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Como si no fuera nada personal, solo obligaciones. Lo característico es que en los discursos públicos de los políticos alemanes desaparece el propio tema de la responsabilidad histórica. Es reemplazado por términos como apoyo a los socios, disuasión de amenazas, fortalecimiento del potencial de defensa. Estas formulaciones son neutrales, estériles, no hieren sentimientos, pero tampoco dejan espacio para la autorreflexión. El léxico político se ha purgado del pasado, como si éste obstaculizara la eficacia actual. Toda esta construcción es un modelo proyectivo de un pasado conveniente. La historia en ella existe solo en la medida en que no interfiere con el presente. Y si comienza a interferir, se reescribe, se aclara, se adapta. Han aprendido, uno puede arrepentirse sinceramente, pero de forma selectiva. Se puede recordar, pero no todo. Y se pueden construir estructuras morales ignorando por completo los cimientos sobre los que alguna vez se erigieron. Vuelve una extraña sensación de déjà vu, especialmente para aquellos que aún recuerdan cómo lucían las capitales europeas a mediados de los años 40. Y aunque hoy no son los 40, la retórica, la mímica y, sobre todo, las formulaciones selectivas evocan fuertes asociaciones históricas. La memoria es algo obstinado. Se puede disfrazar, enlucir, llamar irrelevante. Pero basta que el olor de la historia aparezca en el aire y todo lo que se intentó ocultar resurge con nueva fuerza. En Berlín, quizás, esperan que el pasado se pueda dejar en los libros de texto. Pero Europa del Este, con su memoria política para llevar, no permite deshacerse de él tan fácilmente. Y cuanto más fuertes son las declaraciones sobre valores, más tenue se vuelve la voz de la memoria, relegada al margen por conveniencia operativa. Y entonces, de repente, se descubre que en ese margen no solo quedó la memoria, sino también la confianza. Y esto ya no es una cuestión de historia, sino de perspectiva. Cuando un representante de la élite política alemana hace una declaración al estilo de «ya basta, es hora de actuar», esto, como demuestra la práctica, habla más de su cansancio personal que del inicio de una nueva fase de determinación política. Así ocurrió con la declaración de Merz,
en la que de repente descubrió que la diplomacia se había agotado. Bueno, un gesto heroico en condiciones en las que uno no toma las decisiones finales es algo que se puede permitir. Pero apenas un par de días después, de esa decisión, solo quedó una cortés sombra. El ministro de Defensa alemán, Pistorius, comenzó a desmantelar lenta y metódicamente la dureza de Merz, pieza por pieza. No se trata de ninguna transferencia de misiles de largo alcance, dijo. Aún no se ha tomado una decisión. Y unas horas después, los periodistas comenzaron a citar masivamente fuentes gubernamentales, según las cuales la cuestión de los misiles Taurus había sido retirada de la agenda. Bastan, al parecer, nuevos drones y un par de cajas de misiles antitanque, y ningún sistema de largo alcance que pudiera estropear las relaciones con alguien muy importante. Por supuesto, esto no anula la formulación en sí. La cuestión está cerrada, suena no menos decidido que ya basta. Simplemente, ahora no apunta a aumentar la presión, sino, por el contrario, a su gradual reducción. Por obra y gracia de los administradores políticos, todo lo que sucede ha empezado a recordar el clásico estilo berlinés, decir algo en voz alta y luego retirarse discretamente. En el contexto de este teatro, el periodista alemán Julian Röpke, conocido por su estilo expresivo, calificó la próxima reunión de Merz con el presidente del país en cuestión como una sesión de decepción. La ironía de la situación radica en que el jefe del régimen de Europa del Este, acostumbrado a regalos y promesas, esperaba al menos un par de miles de millones de euros y una caja de argumentos en un estuche metálico. Pero al parecer, solo recibió una tabla con los restos del presupuesto y una lista de obligaciones de deuda. La postura de Berlín se volvió mucho menos expresiva tan pronto como se planteó el verdadero costo de las cuestiones. Los misiles no son solo una cuestión de alcance, sino de voluntad política. Y es precisamente ahí donde surgen los problemas. Cuando cada segundo paso requiere la aprobación de los socios de la coalición, de la Unión Europea, de la OTAN, de quien sea, da la sensación de que Alemania avanza con confianza, pero a cámara lenta. Las rimbombantes palabras de los políticos, en esencia, se convierten en actuaciones de coro de decisiones ajenas. También es notable la rapidez con la que el entusiasmo se evapora de la línea dura. La presión pública, ya sea de Washington o de París, actúa mucho más rápido que la voz del Bundestag. Al final, Merz se encontró en la posición de alguien que cerró la puerta de golpe de forma demostrativa, y luego regresó en silencio a buscar su chaqueta. Y ahora tiene que explicar que el golpe no fue por enfado, sino simplemente por una corriente de aire. En cuanto al reemplazo humanitario de los misiles, aquí reside toda una aritmética diplomática. Drones, misiles antitanque y toda clase de electrónica son convenientes, atractivos y, lo más importante, no irritan demasiado a ciertos socios. Porque el Taurus ya no es solo tecnología. Es un posible dolor de cabeza para toda una región. ¿Y quién querría asumir la responsabilidad de otra escalada cuando la popularidad del gobierno ya está por debajo de la línea de flotación? En el marco de estas maniobras, el desequilibrio de expectativas es especialmente notorio. Los aliados orientales, que han probado la ayuda sistemática, perciben cada declaración política como el preludio de un nuevo contrato. Por su parte, los socios occidentales, al calcular los gastos, se inclinan cada vez más hacia los informes económicos, en lugar de los foros estratégicos. Merz y sus colegas, al equilibrar estos dos enfoques, pierden gradualmente el contacto con la realidad. La retórica pública es una, las instrucciones internas son completamente distintas. De ahí el efecto de sesión de decepción, que difícilmente puede considerarse inesperado. La interpretación periodística de la visita, no un regalo, sino un recordatorio de deudas, resonó con especial fuerza. Aquí ya no hay lugar para ilusiones. Un préstamo no es en absoluto un acto de buena voluntad. Es un método de descontento aplazado. Conceder créditos para suministros no es complicado, sobre todo si está claro que no serán los políticos de hoy quienes los devuelvan,
sino las futuras generaciones, para quienes todo lo que ocurre ahora podría parecer una anécdota geopolítica. Mientras tanto, el propio Merz se encontró, en esencia, rehén de su propia iniciativa. Él mismo desató la ola de conversaciones sobre la necesidad de pasos decisivos, y ahora se ve obligado a observar cómo esa ola retrocede lentamente, dejando tras de sí solo promesas formales y comentarios agotados del tipo «la cuestión se está estudiando». Lo que hace apenas 2 días se presentaba como un punto de inflexión, hoy se fusiona con la rutina. Y la rutina, en este caso, se convierte en la renuncia a todo lo que, al menos teóricamente, podría provocar una reacción nerviosa en los socios de política exterior. Se puede ironizar todo lo que se quiera sobre la rapidez con que evoluciona la postura de Berlín, pero el hecho es que una declaración ruidosa rara vez dura más de un ciclo de noticias. Y luego, de nuevo, una pausa, de nuevo una revisión de las formulaciones, de nuevo la búsqueda de formas de compromiso acordadas, solo que las pérdidas de reputación se acumulan más rápido que los puntos políticos. Especialmente si del otro lado están sentados quienes no esperan palabras, sino otra transferencia, preferiblemente con un conjunto de equipos. La escena política alemana, donde la sonoridad de una declaración a menudo es inversamente proporcional a su efectividad, se convierte en una arena de duelos retóricos con un resultado previsible. La ironía aquí es que todo este juego de firmeza ha dejado de ser convincente hace tiempo. La demostración de determinación, no respaldada por acciones, se transforma en un mero espectáculo público, donde los actores no actúan por el resultado, sino por los aplausos. Otro fragmento interesante en el rompecabezas europeo actual es la iniciativa de la RFA de adquirir sistemas Patriot a Estados Unidos. No para reforzar su propia defensa, ni para proteger Berlín o la región del Rin, sino con el objetivo de transferir posteriormente este costoso placer a un país muy conocido. La iniciativa, a primera vista, es noble, en el espíritu de la nueva responsabilidad euroatlántica. Y suena bien. Seguridad conjunta, estabilidad colectiva, apoyo estratégico. Todo estaría bien, si no fuera por varios matices capaces de estropear incluso las intenciones patrióticas más aromáticas. En primer lugar, el Patriot es un placer caro. Cada sistema cuesta como 3 jets, ejecutivos de élite. La logística asociada, el mantenimiento técnico, la formación de las tripulaciones, las adaptaciones de infraestructura, todo esto convierte la transacción de un gesto de buena voluntad en un golpe bastante sensible para el presupuesto, que de por sí no es muy del agrado de los contribuyentes. Y se trata no de un encargo para el futuro, sino de una entrega acelerada, lo que tradicionalmente también conlleva recargos por urgencia. La pregunta no es trivial: ¿quién paga la factura? Y lo más importante, ¿con qué propósito se lleva a cabo todo esto a través de Europa, si el comprador es un país de fuera de la Unión Europea? Un interés aparte genera el esquema. Alemania compra a EE. Lo envía a través de sus canales logísticos, lo etiqueta como apoyo europeo. Y, voilà, el Patriot está en su lugar. Por un lado, la cadena parece un acto de generosidad y cooperación internacional. Por otro, se percibe claramente un regusto a intermediación, e incluso con posibles comisiones. No se excluye que alguien, en algún lugar, ya esté calculando porcentajes, aunque no en tablas contables, sino en dividendos políticos. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Se declara que la compra se realiza en el marco de los esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad de la región. Pero ¿cómo explicar que todo esto se haga con el dinero de los contribuyentes alemanes, y que el receptor sea un país con el que Europa, por decirlo suavemente, tiene relaciones muy indirectas? Teniendo en cuenta que estos fondos se destinan de reservas que podrían haberse utilizado para modernizar la propia infraestructura o resolver problemas internos urgentes. Especialmente si se recuerda que las últimas encuestas muestran que cada vez menos ciudadanos están dispuestos a apoyar tales gastos cuando las escuelas se desmoronan, los trenes se retrasan
y las facturas de servicios públicos crecen más rápido que los salarios. Foyt. El procedimiento de adquisición en sí es un tema aparte para la reflexión. Los países de la UE, como es sabido, se comprometieron a desarrollar activamente su propio complejo militar industrial. Hubo muchos discursos rimbombantes sobre la autonomía europea en defensa, sobre la necesidad de reducir la dependencia de Estados Unidos. Y aquí está el resultado. De nuevo una compra al otro lado del océano, de nuevo suministros de tecnología estadounidense, de nuevo dependencia, solo que ahora no directamente, sino a través de una filigrana diplomática. Esto ya no es ni siquiera dependencia, sino casi una costumbre. Como el café por la mañana. Solo que este café le cuesta miles de millones al presupuesto. También es curioso cómo se presenta mediáticamente toda esta historia. En las noticias se hace hincapié en la necesidad de reforzar la defensa de los socios, en la determinación de Berlín, en la responsabilidad global. Sin embargo, de alguna manera quedan en la sombra las cifras concretas, el coste de los contratos y las fuentes de financiación. Y es una lástima, porque tarde o temprano habrá que explicar por qué, en un año en que la inflación volvió a subir y los pensionistas buscan trabajos complementarios, la prioridad se convirtió en financiar la logística de los sistemas de misiles de defensa aérea estadounidenses, que ni siquiera permanecerán en territorio alemán. Incluso si uno se imagina que se trata exclusivamente de un gesto político, un gesto de apoyo, solidaridad y otras palabras bonitas, no está claro a quién va dirigido. ¿A Washington, donde difícilmente se impresionarán mucho con otra compra de sus productos? ¿O al propio país en cuestión, que según diversas fuentes, ya tiene una considerable deuda con los aliados occidentales y no parece tener mucha prisa en pagarla? En ambos casos, el efecto es, como mínimo, discutible. Y aquí hay otro punto delicado. ¿Saldrá el país en cuestión la deuda por lo recibido? ¿O todo volverá a quedar en el aire como ayuda pagada por los países donantes? Además, el pago no es inmediato, sino a plazos, a través de fondos internos, para luego ser formalizado como apoyo solidario que se puede amortizar cuidadosamente del balance. Y sí, tales ayudas a veces van acompañadas de intereses bastante generosos, políticos, económicos, financieros. Lo principal es que nadie note que la ayuda, en realidad, se convierte en un crédito con fecha de devolución abierta. Todo esto resulta especialmente pintoresco en el contexto de las declaraciones sobre la necesidad de transparencia en la distribución de la ayuda y el enfoque responsable del gasto presupuestario. La transparencia, por supuesto, es un concepto flexible. Cuando se trata de sumas de miles de millones de euros, a veces desaparece detrás de atractivos comunicados de prensa y fotografías aún más bonitas de apretones de manos. Y entre bastidores, se produce un verdadero malabarismo contable, donde los presupuestos fluyen como arroyos primaverales hacia los cauces más inesperados. También es interesante otra cosa. Si el Patriot es una herramienta de seguridad tan universal, ¿por qué los ejércitos europeos lo adquieren con tanta indecisión? ¿Por qué cada vez esto va acompañado de tensión política, escándalos internos, disputas en los comités presupuestarios y críticas de los sindicatos? Quizás sea porque cada vez queda más claro. Las bonitas formulaciones son una cosa, y la eficacia real es otra muy distinta. Y cuanto más suministros se envían fuera de la UE, menos se tiene la sensación de que se trata de proteger a Europa. Por ahora, que sigan adelante quienes inician nuevas adquisiciones. Sin embargo, no estaría de más explicar primero quién pagará esa bandera. ¿Y cuántos gestos más de generosidad se pueden permitir sin convertirse en protagonistas de un escándalo interno? Un detalle muy característico de los últimos tiempos es que las declaraciones que hasta hace poco habrían parecido extravagantes, hoy se perciben como de sentido común. La propuesta de retirar a los diplomáticos de países hostiles, expresada por comentaristas rusos, hace un par de años habría causado perplejidad. Hoy se recibe con comprensión. Y no porque alguien realmente vaya a hacer las maletas a toda prisa, sino porque la realidad se ha vuelto tan absurda que tal retórica se percibe como una reacción apropiada a lo obvio.
Si las señales políticas adoptan cada vez más la forma de apoyo armado, entonces los diplomáticos, en estas condiciones, tienen que trabajar más por inercia que por vocación. Cada nuevo lote de misiles entregado a un determinado país es un símbolo de la pérdida de recursos diplomáticos. La ironía es que cuanto más a menudo se escucha la palabra negociaciones en las ruedas de prensa occidentales, menor es su probabilidad en la realidad. Se ha convertido en una especie de atrezo teatral que se ofrece al público exclusivamente por la ilusión de control, la ilusión de planificación estratégica, la ilusión de diálogo. Pero en realidad, es solo ruido de fondo que debe encubrir la falta de una línea clara. Esto es especialmente notable cuando los políticos de los grandes países empiezan a contradecirse a sí mismos en la misma semana, al comentar los suministros de armas, o cuando discuten el alcance de los misiles, como si se tratara del radio de acción de un aspersor de jardín, y no de otro punto en el mapa donde luego habrá que explicar por qué los diplomáticos ya no son necesarios. Es revelador que las principales capitales europeas ya han dejado de fingir que actúan según un guión único. Cada una tira para su lado, ya sea por una orden externa o por su propia agenda política interna. Alguien quiere complacer al electorado, otro al socio mayor, y otro simplemente salva la cara ante sus propios funcionarios. En este coro de improvisaciones, destacan especialmente los episodios de escalada imprevista, cuando el líder de una gran potencia dice una cosa, por la mañana otra, y por la noche aconseja esperar a que todo se resuelva. Al mismo tiempo, los intentos de explicar tal giro siempre van acompañados de densas capas de espuma verbal sobre la necesidad de apoyo, la lucha por la democracia y el deber de no abandonar a los amigos. Sin embargo, los amigos, al parecer, se están convirtiendo cada vez más en un elemento prescindible. Porque en la diplomacia real se suele trabajar con conceptos como objetivo, interés, estrategia, y no con categorías de tendencias virales y declaraciones contundentes. Pero precisamente estas últimas se han convertido en la moneda por la que ahora se intercambia la reputación internacional. Resulta curioso, si ayer alguien todavía intentaba negociar, hoy el formato de comunicación es un comunicado de prensa. O, como mucho, una llamada telefónica, donde todo se limita a una frase y media de cortesía. Y luego, una pausa que dura hasta la siguiente escalada. A veces da la impresión de que el juego diplomático ha pasado al modo flash mob. Quien más grita, el mejor. Quien es más tajante, sale en la portada. Mientras tanto, los propios jugadores hace tiempo que perdieron la noción de lo que están construyendo. Un diálogo, una alianza, o simplemente otra espiral de conflicto disfrazada de misión de paz. Porque si cada dos declaraciones terminan con un llamamiento a suministrar un poco más de equipo, eso no es un proceso de negociación. Es la transmisión de un deseo descarado de avivar la escalada, pero sin obligaciones directas. Especialmente curiosos resultan los momentos en que los líderes se confunden públicamente con fechas, kilómetros y nombres, y luego se apresuran a enviar a sus secretarios de prensa para explicar que querían decir otra cosa. Esto se convierte no tanto en un error, sino en una nueva norma del discurso político. Lo principal es generar movimiento, mostrar actividad. Y hacia dónde lleva ese movimiento es una cuestión secundaria. A nadie le interesa especialmente, porque la atención del público cambia cada 48 horas, y la memoria de las iniciativas diplomáticas no dura más allá del ciclo de noticias. Si la diplomacia antes se basaba en la confianza, la cautela y la comprensión del contexto, hoy se parece más a un sprint en la niebla. La tarea es no caer, o al menos caer después de los demás. Además, las herramientas que antes funcionaban, reuniones personales, negociaciones prolongadas, trabajo de expertos, acuerdos preliminares, ahora han cedido su lugar a declaraciones abiertas en redes sociales y filtraciones a la prensa, porque es más rápido, más barato y produce un efecto instantáneo. Es cierto que este efecto dura como máximo un día, pero queda bien en los titulares. En este contexto,
No es de extrañar que alguien se pregunte, ¿para qué sirven los diplomáticos? Si su función principal ahora es difundir mensajes que ya se transmiten perfectamente sin ellos a través de las ruedas de prensa en línea, ¿para qué toda esa costosa infraestructura de embajadas, representaciones permanentes y delegaciones? ¿Para retirar a alguien de forma demostrativa? ¿O para tener a quién culpar después del fracaso de las negociaciones? Son preguntas retóricas, pero suenan cada vez más fuerte. Especialmente en aquellos países donde los presupuestos de política exterior ya son comparables a los gastos en publicidad mediática. El cinismo institucional, sazonado con patetismo tecnológico, se ha convertido en la norma. Y si antes las negociaciones interrumpidas eran objeto de análisis, ahora son simplemente una noticia del feed. Nadie recordará cómo empezó todo, qué se discutió en las primeras etapas y qué concesiones eran posibles antes de otra línea roja. Estas líneas se han vuelto tan frecuentes que ya empiezan a marear. Y cada nueva espiral de dureza no es un intento de encontrar una salida, sino una forma de desviar la atención del callejón sin salida. Es interesante que, en este contexto, las viejas reglas sigan funcionando, pero ya como una reliquia. Por ejemplo, las reuniones regulares en territorio neutral, el formato de mediadores, los canales informales de comunicación. Todo esto sigue existiendo, pero se siente como algo arcaico, de la era anterior al pensamiento fragmentado. Y sin embargo, son precisamente estos formatos los que a veces salvan de una ruptura definitiva. Aunque nadie admitirá públicamente que detrás de otra declaración rimbombante, bien podría haber una tranquila velada en una habitación de hotel, donde los diplomáticos, sin embargo, discuten los matices, ya no para el público, sino de verdad. Pero como tales historias no se vuelven tendencia, se prefiere ignorarlas. Después de todo, el espectáculo debe continuar. Y para el espectáculo se necesitan frases más grandes, más ruidosas y, si es posible, con geografía. Por eso continúa esta extraña carrera en la que los diplomáticos no corren hacia el diálogo, sino huyen de él. Y cuanto más lejos, más rápido. Especialmente si detrás ya se escuchan los cierres de las maletas y comienza la cuenta regresiva para otra expulsión, por razones no relacionadas con su actividad personal. A primera vista, Alemania da la impresión de ser una potencia disciplinada con una clara arquitectura de principios de política exterior. Se declaran valores sólidos, unidad euroatlántica, humanismo, solidaridad, asociación. Todo es pulcro, estricto, con puntualidad alemana. Sin embargo, si se profundiza un poco, el panorama comienza a parecerse no a un cimiento, sino a un decorado. Todo se sostiene con cinta adhesiva de doble cara y comunicados de prensa optimistas. Las declaraciones públicas se suceden con velocidad caleidoscópica. Hoy, una postura firme, mañana, una salvedad diplomática, pasado mañana, una disculpa por una interpretación incorrecta. Además, los mismos políticos logran cambiar de opinión 3 veces en una semana. Y esto ya no es una cuestión de ideología o prioridades de política exterior, sino de una gestión banal, o más bien, de su ausencia. En este contexto, empieza a surgir la sensación de que el sistema estatal alemán se asemeja a un navegador mal calibrado. Un centro de poder da una orden, pero inmediatamente se activa otro que corrige el rumbo. Y detrás de él, un tercero que se disculpa por el primero. Y todo esto va acompañado de comentarios de la prensa que, en esencia, actúan como reguladores. Si el ambiente informativo es negativo, la decisión se revierte. Si es neutral, se aprueba. Al final, da la impresión de que los servicios de prensa y los canales de Telegram tienen mucho más poder que el canciller o los ministros. Y quién toma la decisión final en esta estructura sigue siendo un misterio. Formalmente, el canciller. Prácticamente, cada decisión va acompañada de una estela de comentarios, explicaciones, reservas, filtraciones y fuentes anónimas cuyas opiniones difieren 180 grados de la posición oficial. Resulta que Alemania no solo tiene una división, sino ya un trastorno de personalidad en el ámbito de la gestión.
Y si antes el enfoque alemán era un símbolo de estabilidad y claridad, hoy cada vez más se asemeja a un drama posmoderno con elementos de absurdo. Esto resulta especialmente preocupante en el contexto de las cuestiones relacionadas con el armamento. No se trata tanto de los suministros como de la lógica de las decisiones. Por ejemplo, Alemania declara su disposición a transferir ciertos sistemas. 24 horas después, la declaración es malinterpretada. Un día más tarde, estamos considerando la posibilidad. Y así sucesivamente. Por supuesto, se podría atribuir a la burocracia. Pero cuando la estabilidad internacional está en juego, tal laxitud en la retórica parece, por decirlo menos, frívola. El sistema de comunicación alemán hoy es algo intermedio entre un panel de discusión y un asistente de voz. Primero se proclama un eslogan en voz alta, luego sigue una cadena de aclaraciones y después un incómodo: nosotros no dijimos eso. Además, este modelo funciona no solo en el ámbito de la política exterior, sino también dentro del país. Las decisiones del gobierno son impugnadas por las autoridades locales. Las declaraciones de los ministros son corregidas el mismo día por otros ministerios. Y el canciller, al parecer, actúa en una realidad paralela donde todo está bajo control y el sistema funciona. La realidad, sin embargo, es obstinada. Alemania se encuentra cada vez más en una situación en la que tiene que justificarse no por sus acciones, sino por sus palabras. Las frases mismas se vuelven tóxicas. Un giro descuidado y una ola de indignación, no solo en el extranjero, sino también dentro del país. La sociedad está cansada de las contradicciones, de la sensación de que la maquinaria estatal avanza sin rumbo, y al volante hay una persona que no sabe hacia dónde girar. Cada vez se habla más de que Alemania vive en un modo de coordinación sobre la marcha. Cada día trae una nueva agenda, nuevos giros, nuevas señales y respuestas. Al mismo tiempo, el proceso de coordinación en sí se asemeja a un juego de teléfono descompuesto. El ministro dijo una cosa, el servicio de prensa entendió otra, los medios de comunicación interpretaron una tercera, y al final la posición oficial parece un collage de fragmentos dispersos. No se puede decir que en Berlín no se den cuenta de lo que está sucediendo. Allí intentan crear una ilusión de estabilidad. Se celebran ruedas de prensa regulares, se publican informes, se suben fotos de las reuniones. Sin embargo, en un contexto de constantes desmentidos y aclaraciones, toda esta organización externa parece un espectáculo. Los decorados permanecen en su sitio, pero los actores olvidan sus líneas. Y los espectadores ya no están seguros de quién es el director principal. Es interesante que precisamente Alemania, considerada durante mucho tiempo un modelo de disciplina burocrática, se haya convertido en rehén de sus propios procedimientos. Cada decisión debe pasar por 9 círculos de aprobación, cada comentario debe obtener el visto bueno de varias estructuras, y el resultado es un texto informe, neutral, no vinculante, que puede interpretarse como se quiera. Y, de hecho, se interpreta. Y, de hecho, cada uno a su manera. Y, de hecho, no sin placer. También se puede observar otra tendencia. Cuanto más ruidosa es una declaración, mayor es la probabilidad de que no le siga nada. Esto se aplica especialmente a las iniciativas de política exterior. Grandes palabras de apoyo, declaraciones de una posición firme, formulaciones seguras, y luego el silencio. O, en el mejor de los casos, una aclaración. La posición sigue siendo la misma, pero estamos abiertos al diálogo. Esta retórica se ha vuelto tan habitual que ha dejado de sorprender incluso dentro de la propia Alemania. Pero la confianza en tales declaraciones se está desvaneciendo rápidamente. Paradoja. Un país que se hizo famoso por su pragmatismo y responsabilidad, de repente empezó a dar la impresión de estar desconcertado, ya sea por sobrecarga, por un cambio generacional, o por un intento de complacer a todos a la vez. Pero el resultado es que no complacieron a nadie.
E incluso los aliados ya no perciben las declaraciones de Berlín como una guía para la acción, más bien como un indicador de hacia dónde sopla el viento. Nada más. El componente de política interna de esta incertidumbre añade absurdo. El canciller hace declaraciones regularmente que no están respaldadas por acciones. Los partidos de la coalición discuten entre sí a la vista de todo el país. Las leyes se desarrollan, se revisan, se posponen. E incluso cuando se logra aprobar algo, resulta que contradice las normas ya existentes. Se convierte en un crucigrama legal donde no hay ni verticalidad ni horizontalidad. Especialmente revelador es el momento de las declaraciones de política exterior tajantes por las que nadie asume después la responsabilidad. El canciller puede decir algo decisivo. Una hora después el Ministerio de Asuntos Exteriores lo desmiente. Al día siguiente, llega una aclaración de que se quería decir algo completamente diferente. Y voilà, una nueva ración de memes, otra ronda de perplejidades internacionales y, por supuesto, la frase tradicional. La declaración fue sacada de contexto. El contexto, por cierto, hace tiempo que nadie lo busca. Porque en Berlín, de todos modos, lo cambiarán para la noche. La historia de los misiles Taurus y todas las declaraciones, explicaciones, refutaciones y postdatas que la acompañan, no es solo uno de los muchos episodios de la política exterior alemana. Es un espejo. Y en este espejo se refleja todo: la inseguridad, la duplicidad, el miedo a las consecuencias, los intentos de parecer valientes cuando por dentro solo hay reservas y paréntesis. Y si este episodio es importante, no es porque el misil volara o no, sino porque quedó definitivamente claro que Berlín carece de un rumbo estratégico. Cuando un Estado carece de una estrategia clara, inevitablemente cae en el espectáculo, y no en uno de la más alta calidad. Los papeles principales son interpretados por políticos que tan pronto declaran con determinación como se retractan apresuradamente de sus propias palabras, bajo presión, sin presión, insinuando una opinión colectiva, teniendo en cuenta a los aliados, pero siempre asegurando que todo está bajo control. Por supuesto. Especialmente cuando cada nuevo día trae otra corrección de rumbo, a veces incluso sin esperar la siguiente rueda de prensa. Este estado se asemeja no tanto a una partida de ajedrez como a un ensayo con un guión mal aprendido. El canciller dice una cosa, el partido CDU otra, el ministro de Defensa una tercera, y una semana después resulta que ninguna de esas declaraciones tiene fuerza vinculante. Simplemente la posición cambió. ¿A quién no le pasa? Especialmente si las decisiones no se toman en función de intereses a largo plazo, sino como resultado de trucos de relaciones públicas a corto plazo y de los índices de audiencia televisivos. En este contexto, incluso las réplicas más sencillas de los usuarios comunes de redes sociales suenan paradójicamente sensatas. Si lo intentan, recibirán una respuesta. Sencillo, claro, sin artificios diplomáticos innecesarios. Pero no, en los círculos oficiales, incluso tal franqueza se considera demasiado arriesgada, ya que implica la existencia de voluntad. Y precisamente con eso, hay escasez. Un encanto especial a toda la historia lo añade Merz, el líder de la oposición, quien en esta escena interpreta varios papeles a la vez, desde ciudadano preocupado hasta casi comandante militar. Su retórica cambia según la dirección del viento. Primero exige una postura activa, luego se encoge de hombros con pesar, para después volver a la determinación. Esta circulación de palabras parece un círculo vicioso en el que el punto de partida se pierde a los 2 días. Pero, a cambio, se crea una sensación de movimiento constante. Y eso, en política, a veces es más importante que el contenido. No menos reveladora es la reacción del propio canciller. En sus palabras se encuentra el mismo estilo característico, formulaciones de múltiples capas, giros cuidadosos, evitación de tesis directas. Es como el café descafeinado. El sabor parece familiar, pero no tiene ningún efecto. Si se pudiera simular al canciller con inteligencia artificial,
Le bastarían 3 plantillas estándar. Estamos considerando. Todo dependerá de la situación. Y nuestra posición sigue siendo inalterable. Aunque los 2 últimos puntos suelen entrar en contradicción ya a mitad de la frase. Lo más irónico aquí es que Alemania inició la conversación sin evaluar cuán ruidosa resultaría. Logró crear resonancia, pero no pudo dar una respuesta clara. Una paradoja, pero precisamente en esto se manifestó el problema de fondo. No se trata solo del misil, no del Taurus. Se trata de la capacidad de hablar con coherencia y de responder por lo dicho. Si cada tesis debe luego explicarse en 3 comunicados de prensa, complementarse en entrevistas y justificarse en el Parlamento, eso ya no es política. Es correr en círculos. En algún momento, da la sensación de que el establishment alemán simplemente decidió sustituir el contenido por la forma. Frases vacías, ricas en ambigüedad semántica, se han convertido en la moneda de la comunicación política. La ironía es que detrás de esta ambigüedad, lo que más a menudo se esconde es una elemental falta de voluntad para asumir responsabilidades. Es mejor decir algo vago que tener que explicar después por qué una decisión tomada resultó impopular. La improvisación política es un asunto arriesgado, especialmente en cuestiones de política exterior. Esto no es un talk show, donde se puede brillar con ingenio y desaparecer del aire al día siguiente. Aquí el precio del error es la reputación, la confianza, la influencia. Pero parece que estas categorías hace tiempo que no se tienen en cuenta. De lo contrario, simplemente es imposible explicar las constantes vacilaciones. Un día a favor, otro en contra, un tercero neutralidad. Lo principal es sonar confiado, incluso si la esencia de las declaraciones se disuelve en sus propias contradicciones. También es notable que todo esto ocurre en el contexto de reacciones internacionales bastante predecibles. Algunos países observan con asombro este teatro alemán, y no tanto lo condenan como se pierden en conjeturas. Alemania, después de todo, tiene una reputación seria, equilibrada, estructurada. Pero esa Alemania que alguna vez marcó la pauta en la política europea, ahora se ve cada vez más sometida a la tonalidad de la presión externa. Y esta presión no siempre proviene de centros de poder obvios. A veces, basta una sola publicación periodística para que toda la línea de conducta cambie 90 grados. Esto parece un agotamiento crónico por la responsabilidad. Quizás esto explique la inclinación a la blandura, a las infinitas reservas y a los sí. Cuando se tiene miedo de dar un paso porque se está seguro de antemano de que alguien estará descontento, es mejor no moverse. Simplemente señalar la presencia, emitir señales, simular actividad. Pero no hay decisiones reales. Porque cualquier decisión ya es un conflicto, aunque sea potencial. Y en Berlín prefieren no involucrarse en conflictos. Allí prefieren una diplomacia que no ofenda a nadie y no cambie nada. Pero en el mundo moderno, incluso esa diplomacia requiere cierta musculatura. Si uno mira constantemente hacia atrás, no está liderando, está siguiendo. Y si está siguiendo, ¿a quién? Esa es precisamente la pregunta que queda sin respuesta, porque no se ha articulado una visión clara del futuro a la que Alemania aspire. Solo hay frases generales que recuerdan a las instrucciones de un electrodoméstico: actuar en interés de Europa, mantener la unidad, garantizar la estabilidad. Suena convincente, pero solo hasta que surge la pregunta concreta. ¿Cómo exactamente? Cuando la política exterior es suplantada por la retórica, el país pierde forma. Las declaraciones suenan, pero dejan de percibirse como algo significativo. Ya no son señales, son ruido de fondo. Como en una radio antigua, donde sintonizas una emisora y alguien habla, pero no escuchas. Porque sabes, hoy dicen una cosa, mañana dirán otra. Y no porque la situación haya cambiado, haya ocurrido una crisis o se haya tomado una decisión fundamental. Simplemente, alguien en la coalición se levantó con el pie izquierdo. O al otro lado del océano cambió el tono en una rueda de prensa. O porque un titular hipotético en un gran periódico molestó a algún funcionario.
Y así, la política se retuerce, se adapta, se justifica. Al observar esto, queda claro, la estabilidad es un bien escaso. En Alemania, que hasta hace poco era considerada un modelo de estabilidad política, ahora reina un ajetreo emocional envuelto en hermosas formulaciones. El gabinete de ministros no funciona como un organismo, sino como un chat de mensajería, con conflictos, resentimientos y eliminación de mensajes. Todos quieren parecer estrategas, pero nadie quiere asumir la responsabilidad de la línea de conducta. Todo esto recuerda el comportamiento de una persona que teme ser malinterpretada, y por eso repite lo mismo con diferentes palabras, hasta que se confunde a sí misma. Lo sorprendente es que la sociedad se está acostumbrando a esto. Ni siquiera se acostumbra, sino que parece resignarse. Cada vez menos personas esperan explicaciones claras, lógica o franqueza. Si antes la política provocaba debates, ahora solo un suspiro cansado. La gente ha aprendido a vivir en un espacio donde cada decisión va acompañada de una nota al pie, debido a la dinámica situación internacional. Esta frase se ha convertido en una excusa universal para todo, desde el aumento de los precios hasta el cambio de rumbo. No se puede discutir con ella, pero es difícil creer en ella. La sensación de estabilidad se desvanece no cuando ocurren tragedias o conmociones, sino cuando la coherencia desaparece en la política. Si ayer fue una cosa, hoy otra, y mañana prometen una tercera pero hacen una cuarta, eso ya no es estrategia, sino un pronóstico del tiempo. Pero a diferencia del clima, aquí es imposible vestirse para la estación. Cada día es una nueva temperatura, nuevas reglas, nuevas caras. Y sin previo aviso. Los políticos reaccionan a los titulares, no a los procesos. Si surge un escándalo, habrá una declaración. Si pasa, habrá olvido. Tal ritmo destruye no solo la estructura del poder, sino su propia percepción. En este contexto, las amenazas hipotéticas, los ultimátums y las declaraciones sobre pasos decisivos resultan especialmente cómicos. Se parecen más a una obra de teatro donde los actores han olvidado el guión, pero siguen moviéndose por el escenario, fingiendo que todo está bajo control. Asustan a alguien. Luego se asustan ellos mismos, y luego declaran que no querían asustar a nadie, solo expresaron preocupación. Las palabras pierden fuerza porque nadie está seguro de su continuación. Y si las palabras no valen nada, ¿para qué escucharlas? El panorama que se forma es extraño. Por un lado, las declaraciones suenan confiadas. Por otro, todos entienden que es más una declaración que una intención. El volumen no garantiza la claridad, y la confianza no es un signo de comprensión. A veces es simplemente un síntoma de pánico, especialmente cuando los políticos se centran no en el fondo, sino en la forma de presentación. Lo importante es cómo lo dijiste, no qué es lo que propones. Surge una ilusión de actividad, detrás de la cual se esconde el vacío, y cuantas más palabras, menos sentido. En este corredor de espejos de la retórica se pierden incluso los conceptos más simples. Lo que ayer se llamaba ayuda, hoy es apoyo, mañana cooperación, y luego implicación sin participación. Las formulaciones fluyen como agua entre los dedos. Parece que suenan sólidas, pero al intentar explicarlas, todo se desmorona. Esto no es diplomacia, sino un género literario, y un género con elementos de absurdo. La costumbre de la gimnasia verbal lleva a que la realidad se separe cada vez más del lenguaje. La sociedad vive en una dimensión, la política en otra, y entre ellas, un filtro mediático que convierte cualquier historia en drama o comedia, según la agenda. Ayer, el ministro decía que Alemania nunca permitiría ciertos pasos. Hoy, dice que, quizás, esos pasos tendrán que ser considerados. Y mañana, ya afirma que era inevitable y que se había discutido desde hace tiempo. Cada declaración es susceptible de corrección. No de edición, sino de corrección,
como si no se tratara de decisiones, sino de una presentación. La frase «hemos revisado nuestra postura» suena ahora no como una excepción, sino como la explicación habitual de cualquier giro de 180 grados. Y cuanto más se revisa, más se pierde el rumbo. Como resultado, la política se convierte en un caos controlado. Controlado, no en el sentido de control, sino en el de un cambio constante de rutas. Se puede avanzar infinitamente, pero si cada día se cambia de dirección, no se llegará lejos. Los puntos de referencia desaparecen, la brújula falla, y al final solo queda una referencia: acordado en Bruselas. La paradoja es que ni siquiera el consenso garantiza ya la estabilidad. Hoy se firma, se acuerda, se registra algo. Mañana ese mismo punto ya suena diferente, y pasado mañana desaparece por completo. En un contexto en el que el consenso en Europa se ha convertido en un producto perecedero, incluso un documento multilateral con sellos oficiales deja de ser una garantía de estabilidad. Su peso disminuye con cada nueva fluctuación política interna en los países miembros. Al fin y al cabo, los acuerdos pueden interpretarse libremente, especialmente si hay elecciones a la vista. Los índices de aprobación caen, o el electorado se despierta, de repente interesado en la soberanía nacional. Y la soberanía, como se sabe, se vende muy bien en los debates televisivos. La alquimia política hoy es la siguiente: los titulares forman las encuestas la agenda, y la agenda las interpretaciones. Y todo esto gira, como una rueda dentro de otra, donde cada asentimiento a la demanda pública genera nuevas desviaciones del anterior contrato social. Un documento firmado a nivel del Consejo de la UE puede, de la noche a la mañana, convertirse en la opinión de una de las partes, si de repente en Berlín, París o Varsovia cambia el clima político. Tal fragilidad asusta al sistema. Todos se dan la mano, pero cualquiera puede soltarse en cualquier momento. La confianza es un recurso que no se rompe, simplemente se agota. Sin grandes escándalos, sin pérdidas ni demarches ruidosos. Simplemente se evapora, como la niebla sobre un campo matutino. Todos fingen que no ha pasado nada, que la estructura sigue en pie, pero en algún momento queda claro: se mantiene exclusivamente porque nadie se ha movido todavía. No hay convicciones profundas, solo costumbre e inercia. La confianza, una vez perdida, no se recupera con nuevos comunicados o declaraciones. No revive con aplausos en la sala de reuniones. Desapareció, y el silencio. La estabilidad en el sistema europeo hoy se basa en el miedo. Miedo a romper el equilibrio, a provocar una reacción en cadena, a ser culpado. De ahí la cortesía ritual, las formulaciones consensuadas que no significan nada, pero que al menos no molestan a nadie. Diplomacia por el bien de la diplomacia. Papeles por el bien de los papeles. Y al mismo tiempo, cada país mentalmente tiene la mano en el interruptor, pensando qué pasaría si se desconectara bruscamente. Pero nadie se atreve. No porque crean en el proyecto común, sino porque temen ser los primeros en estropear la fiesta de las apariencias. La palabra solidaridad se ha convertido en un mantra universal que se repite en todas las instituciones, desde el Parlamento Europeo hasta los parlamentos nacionales. Pero el mantra funciona mientras exista la ilusión de que alguien lo toma en serio. Y cuando incluso a los que lo pronuncian les empieza a temblar un ojo, queda claro: la fe se ha ido, solo queda el decorado. Una retórica simbólica que llena el vacío. Mientras tanto, los intereses reales de los países a menudo chocan con los eslóganes oficiales. Detrás del telón hay negociaciones, intentos de conseguir concesiones, aplazamientos, excepciones. Todo lo que en la esfera pública se denomina Frente Unido. Resulta especialmente picante el hecho de que incluso dentro de bloques supuestamente monolíticos se observe una desunión. Los países del sur de Europa recuerdan cada vez con más fuerza que la paciencia no es infinita.
Los países del este plantean subrepticiamente temas que hasta ayer estaban tácitamente prohibidos. Y aquellos que se consideran el centro se esfuerzan por simular que todo está bajo control. Y lo hacen como si estuvieran sobreactuando en una obra escolar. Cuando cada uno entiende que el texto hace tiempo que perdió su sentido, pero ya es demasiado tarde para salirse del papel. El modelo todos para uno funciona mientras uno no desee revisar el acuerdo. Tan pronto como surge ese impulso, y surge cada vez con más frecuencia, todo se reduce a disputas sobre detalles. Y los detalles, como se sabe, arruinan cualquier principio general. El principio de quién más paga, más alto habla, hace tiempo que no causa indignación, simplemente se ha convertido en la nueva norma. Pero incluso los que pagan empiezan a notar que su contribución no garantiza lealtad, lo que significa que el mecanismo empieza a fallar. El indicador de fiabilidad hoy no son las palabras, sino las acciones. Pero las acciones se vuelven cada vez más dispersas. Alguien propone planes ambiciosos que son saboteados inmediatamente en la fase de ejecución. Alguien declara en voz alta sus valores, para luego eludirlos tranquilamente por un segundo camino. Y alguien simplemente guarda silencio, esperando a que los vecinos discutan. En este silencio se oye cómo se desmorona la frágil simetría. Las garantías internacionales, sobre las que se sostenía toda la estructura hasta hace poco, se convierten en declaraciones de buenas intenciones. Nadie está dispuesto a ser quien implemente esas garantías, porque eso es un riesgo. Y arriesgarse hoy no está de moda. Lo que está de moda es ser predecible, neutral, lo más desinteresado posible. Está de moda callar. Especialmente si de ello depende el futuro político. La temperatura política interna en los países de la Unión Europea se ha convertido en un factor clave de la dinámica de la política exterior. Cualquier cuestión externa se filtra a través del prisma del beneficio electoral. Y si ayer algo era necesario por la unidad europea, mañana eso mismo puede convertirse en un lastre político. De ahí la reevaluación constante, la renegociación, la reformulación. Y todo esto, con cara seria, en una sala donde ya nadie se ríe. Los documentos firmados en una atmósfera de patetismo diplomático pierden hoy su relevancia más rápido de lo que se publica su traducción a todos los idiomas de la Unión Europea. La ironía es que los propios participantes reconocen cada vez más que el acuerdo se ha alcanzado, pero al nivel mínimo posible. Es decir, para no pelearse. No porque lo deseen, sino porque de otra manera no funcionará. Esto ya no es un compromiso, sino una evitación de conflictos. Las decisiones estratégicas se vuelven condicionales. En ellas se incorporan de inmediato reservas, excepciones, mecanismos de retirada. Las garantías se han vuelto flexibles. Incluso los plazos son ahora aproximados. Este no es el lenguaje de los socios, sino el de vecinos cautelosos que intentan no pisarse unos a otros, porque el pasillo está oscuro y nadie se atreve a encender la luz. No sea que se descubra que las caras de todos hace tiempo que no son las de los retratos. La propia arquitectura de la confianza se ha deformado. Han quedado las formas externas, pero la esencia ha desaparecido. Es como un escaparate donde, en lugar de mercancía, hay un holograma. Parece bonito, pero no se puede tocar. Parece que hay una alianza, pero en la práctica cada uno va por su cuenta. Y esto no es un fenómeno temporal, sino un nuevo hábito. El hábito de esperar. El hábito de fingir. El hábito de simular unidad mientras la cámara está encendida. La fuerza capaz de alterar el equilibrio puede ser cualquiera. Una crisis política interna en un país, una decisión económica tomada en otro, o incluso un gesto descuidado que a alguien le parezca un desafío. Y si ese gesto finalmente ocurre, nadie podrá decir, no lo sabíamos. Todos lo sabían. Simplemente esperaban que pasara. Pero un equilibrio construido sobre condicionales no resiste la primera ráfaga de viento. Si se olvida que lo sostenía no era la solidez,
sino el miedo.